Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número 1. La Internacional Socialista dice que en México el crimen ha infiltrado la política. Tema número 2. Sí, hay un nuevo escándalo de los Juniors López y los audios dan náuseas. Tema número 3. López quitó 157 mil millones de pesos a salud. Suspendieron 97% de las atenciones a cáncer. Esos son los 3 temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 176 de Factor Kaiser. Hoy es miércoles 13 de marzo. Las campañas están más encendidas que nunca. Las 2 alternativas no podrían ser más diferentes y lo que vamos a hacer permanentemente en este programa de Factor Kaiser es compararlas, contrastarlas, para que tú tengas perfectamente claro los 2 modelos de país que se plantean en las 2 campañas, en las 2 alternativas. Porque al final lo que queremos todos es que tú tengas tu propio criterio. Tú tomes tu propia decisión, que nadie te engañe, que nadie te manipule. Tú te puedes acercar a la información, tú puedes reflexionar y tú puedes generar tu propio criterio. Y de eso se trata Factor Kaiser. Por eso te pido que me ayudes a compartirlo por todos lados, a suscribirte aquí al canal y en los canales de podcast, para que todo el mundo esté enterado, para que cada vez haya más mexicanas y mexicanos que quieren ser un factor de cambio. Acompáñame a ver los 3 temas de hoy. Tema número 1. La Internacional Socialista dice que en México el crimen ha infiltrado la política. La organización que aglutina a partidos de izquierda de todo el mundo hizo una declaración que trae muy enojada a la candidata oficial que se dice de izquierda. Después del berrinche monumental que hicieron el obradorato durante todo el fin de semana por el magistral discurso de la diputada española Cayetana Álvarez, le llega al obradorato un zape monumental desde la trinchera que supuestamente es aliada de ellos. Sobre la diputada del PP española recayeron todo tipo de insultos misóginos, llenos de odio y complejos xenofóbicos típicos de la porra del obradorato. Seguro no escucharon ni un solo minuto de la magistral defensa que hizo la diputada de la democracia liberal y la clara explicación de los peligros del populismo. Simplemente la descalificaron porque es de derecha. Muy bien. El problema de este nuevo madrazo es que viene desde el bando político del que dicen ser, de la izquierda. Creo que todo el mundo sabe que no son de izquierda. Solo ellos siguen creyendo que son de izquierda porque ya ni sus similares del mundo les creen. Gracias a una nota del periódico El Financiero, nos enteramos de que Pedro Sánchez, presidente de España y líder de la Organización Mundial que aglutina a 132 partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas, denunció la persecución sistémica que enfrenta la oposición y los órganos electorales en México y exigió preservar la libertad de expresión y de prensa en el país. En su declaración sobre las elecciones mexicanas aprobada en España, la Internacional Socialista concluyó que el crimen organizado se ha infiltrado en la política en México y pone en peligro la integridad del proceso electoral del 2 de junio. La resolución sobre México, aprobada por el Consejo de la Organización Mundial de Partidos Socialdemócratas, expresada en la sede del Partido Socialista Obrero Español en Madrid, pidió a observadores internacionales y aliados democráticos monitorear de cerca la situación para garantizar la integridad electoral y respaldar los esfuerzos para combatir la influencia del crimen en México. Un madrazo brutal, desde quienes deberían ser aliados de Morena. Encabezada por su presidente Pedro Sánchez, la Organización Mundial subrayó que, cito, es imperativo abordar el nexo entre el crimen organizado, la violencia política y la erosión institucional para salvaguardar el futuro democrático de México. Sigo la cita. La falta de acción podría socavar aún más, la confianza en los procesos democráticos y provocar un retroceso. Por lo tanto, es esencial actuar de manera concertada para contrarrestar las amenazas del crimen organizado y preservar las aspiraciones democráticas de México. Cierro la cita. Eso dijo. Además, la organización que preside Pedro Sánchez denunció la persecución sistémica que enfrenta la oposición y los órganos electorales en México y exigió
preservar la libertad de expresión y la libertad de prensa en México. Asimismo, se solidarizó con los periodistas que han sido agredidos. Tómela. El pronunciamiento recordó que desde el 2018 México ha presenciado más de 180,000 asesinatos violentos, indicativos del creciente control ejercido por entidades criminales. Apenas en junio del año pasado, López festejaba jubiloso el triunfo electoral de Pedro Sánchez como presidente de España, como aliado de su movimiento y de la izquierda. Obvio, la señora Sheinbaum ya se hizo la ofendida y ya pidió a España que no interfiriera en las elecciones de nuestro país. Sí, quienes celebraron la llegada de Trump defendieron sus mentiras de fraude, interfirieron abiertamente en las elecciones de Perú y de Ecuador, celebraron los resultados en Colombia como algo bueno para el movimiento en el continente, atacaron al candidato que ganó en Argentina, hoy se hacen los ofendidos porque sus pares ideológicos señalan lo que es obvio y que está a la vista de todos. Morena le dejó las manos libres al crimen para intervenir en las elecciones. Lo sabe México, lo sabe el mundo entero. Tema número 2. Sí, hay un nuevo escándalo de los Juniors López y los audios dan náuseas. Gracias a una investigación más del equipo de Latinus y Carlos Loret, nos enteramos de que el Clan, la red de tráfico de influencias y negocios, que ha ganado miles de millones de pesos por mediación de Andy y Gonzalo, Bobby López Beltrán, hijos del presidente López, entregó ahora miles de metros cúbicos de balasto en el Tren Maya sin certificación de calidad. Lo pudo hacer gracias a la corrupción. El Clan sobornó al laboratorio encargado de hacer las pruebas al balasto, que es la piedra sobre la que se colocan las vías del tren y de la cual Amílcar Olán, el contratista de gobiernos de Morena e íntimo amigo de los hijos del presidente, ha vendido al Tren Maya en cantidades industriales. Latinos tuvo acceso a conversaciones entre Amílcar y Pedro Salazar Beltrán, primo de Andy y Gonzalo López Beltrán, el Bobby, en las que se revelaron cómo y cuánto dinero entregaron para que la piedra no fuera sometida a pruebas físicas y químicas. En uno de los audios, Pedro se burla del entramado de corrupción que es el Clan y dice sobre la calidad del balasto, cito, ya cuando se descarrile el Tren Maya, ya va a ser otro pedo. Cierro la cita. Los audios que se presentaron dan náuseas, pero describen a detalle la red de sobornos y tráfico de influencias que opera impunemente. Ahí les van 7 frases de esos audios para que les dé náuseas y rabia conmigo. 1. Lo mandó el papá, se afirma en un audio. Es decir, los mandó el presidente López. 2. Fue directamente de presidencia, dice contundente y confirma el origen. 3. Bobby me metió en este desmadre. Es decir, un hijo del presidente es el gestor principal. 4. Al laboratorio hay que darle su mochado. Es decir, confiesan un soborno para que no se revise la calidad de la piedra que venden. 5. Ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo. Saben que están vendiendo mierda, que puede poner en peligro la vida de las personas y se ríen. 6. Bloqueado el que llegue. Es decir, los hijos tienen también la capacidad de eliminar a la competencia. Y 7. Somos la red de corrupción y se escucha una carcajada. Cinismo a tope. Por la promesa de impunidad del más alto nivel, la promesa de impunidad desde la presidencia. ¿Qué más se necesita para ver la realidad? ¿Qué más se necesita para ver que desde el círculo más cercano del presidente opera la peor red de corrupción? ¿Qué hubiera sucedido en los sexenios de Fox, de Calderón y de Peña si se hubieran presentado estos audios y estas pruebas respecto de sus hijos, de sus primos y de sus amigos? ¿Qué dice de nosotros como ciudadanía que tratemos este tema como un simple escándalo más? ¿Ya nos acostumbramos? ¿Ya lo vemos como normal e inevitable? ¿No te parece alarmante que así sea? ¿No te parece alarmante respecto de nosotros que esto sea un caso más que se presenta? Tenemos que poner atención en eso. También hay una responsabilidad de nuestra parte. Tema número 3. López quitó 157,000 millones de pesos a salud. Suspendieron 97% de las atenciones a cáncer. La plataforma Animal Político le está dando una clase de periodismo de investigación a la gran mayoría de los medios tradicionales de este país. No solo ha logrado mantener su autonomía, su seriedad y su contundencia, sino que ha tenido la inteligencia de escoger los temas más sensibles para la población, de investigarlos a profundidad y de presentarlos a modo de que generen el impacto que se requiere
y que el presidente no tenga nada que decir. Bravo y muchas gracias. En una nueva nota de este portal que refleja la inhumanidad de este gobierno, nos enteramos de que el gobierno de López sacó 157,000 millones de pesos del fondo para atender cáncer y otras enfermedades de los más pobres del país. El dinero lo pasó a la tesorería y no se sabe en qué lo gastó. Esto como efecto de la desaparición del Seguro Popular. En solo 2 años, el gobierno de López sacó 157,000 millones de pesos de los fondos destinados a la salud y esto obligó a suspender el pago de todos los tratamientos de cánceres. Si escuchaste bien, de todos. Trastornos congénitos o trasplantes para pacientes más pobres del país que debían ser atendidos en el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, que ya cerraron porque fracasó. Solo en 2021, el recorte al presupuesto del Fondo para Protección contra Gastos Catastróficos, el FONSABI, para atender cáncer infantil, mama y cérvico-uterino, llegó hasta el 97%, lo que impidió pagar 7,900 tratamientos para pacientes con esas enfermedades que no tienen seguridad social. Un año después, en 2022, no pagaron ni un solo tratamiento para las 66 enfermedades consideradas como catastróficas, incluyendo distintos tipos de cáncer, infartos al miocardio, cuidados intensivos neonatales o trasplantes, de acuerdo con un reporte contable del propio FONSABI. En cambio, el gobierno de AMLO transfirió a la tesorería de la Federación 157,000 millones de pesos que deberían haber sido usados para estos enfermos entre 2021 y 2022, lo que hace imposible saber en qué se gastaron, porque esos recursos se revolvieron con el resto del dinero en la TESOFE. Se trata de uno de los efectos de la desaparición del Seguro Popular en 2019. Esta estrategia, que fue iniciada en 2004, que daba atención a quienes no tenían para pagar servicios de salud, pero que fue sustituido por el INSABI, extinto el año pasado, porque fracasó. A través del Seguro Popular, los pacientes con enfermedades consideradas como catastróficas por su alto costo, como cáncer, recibían los tratamientos requeridos, que incluía no solo medicina, sino cirugías, hospitalización, consultas y estudios. Dichos tratamientos eran pagados con recursos del fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, que hasta 2018 tenía 119,000 millones de pesos. El Seguro Popular desapareció en 2019 y fue sustituido por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el FONSABI. Pero para diciembre de 2023 solo habían 45,000 millones de pesos en ese fondo. Es decir, en 4 años, López disminuyó 62% del dinero ahorrado durante 14 años y sin explicar en qué se lo gastó. El gasto del Seguro Popular para atender cáncer infantil entre 2012 y 2016 era de 500 millones de pesos. En los siguientes años bajó a 300 millones de pesos, pero en 2021 solo fue de 21 millones de pesos, el recorte de 97%. El número de tratamientos pagados pasó de 1,600 en 2018 a 300 en 2021. En cáncer de mama, el gasto pasó de 1,995 millones de pesos en 2018 a 170 millones de pesos en 2021, un recorte del 93%. Mientras que el número de tratamientos pagados pasó de 7,400 a 2,500, una disminución de 4,900 tratamientos. El cáncer cérvico-uterino tuvo 300 millones de pesos en 2018, pero solo contó con 15 millones de pesos en 2021, un recorte del 95%. El número de tratamientos pasó de 2,500 en 2018 a 800 en 2021. Esto es simplemente criminal y avalarlo te hace cómplice. Punto. Nada más. Esto debe ser uno de los motivos más importantes para salir a votar el 2 de junio. Y no solo transformar el sistema de salud para atender a los más pobres, sino hacer justicia en todos aquellos miserables responsables de esta tragedia humanitaria. Sí, no solo tenemos que reconstruir este sistema para poder apoyar a los más pobres. Gasto catastrófico quiere decir esta enfermedad que destruye el patrimonio de una familia. Había un fondo para eso. Había capacidad del Estado para atender a esas personas para que no tuvieran que destruir su patrimonio, además de lo que los destruye una enfermedad grave de uno de sus familiares. Y lo desaparecieron. Lo desaparecieron para llevárselo al tren militar, que ya cuesta más de 3 veces. Pero ya además sabemos que no solo cuesta más de 3 veces, sino que ese dinero se lo roban los amigos de los hijos del presidente y los primos de los hijos del presidente. Sí, hay que conectar las dos cosas. No solo desapareció el dinero, no solo se dejaron de utilizar miles de millones para tratamientos para niños y mujeres con cáncer. Ese dinero pasó a la tesorería
y acabó en el tren militar, que triplicó su costo. Pero además, ese dinero se está diluyendo a través de las redes de corrupción de los hijos de López. De ese tamaño es. De ese tamaño es la tragedia, de ese tamaño es la inhumanidad. Dinero que era para la salud, que acabó en bolsas de personas cercanas, las más cercanas a la presidencia de la República. Dixo is back.